y a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y que vive Cristo a su nombre, gloria, alábale, 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 de corazón, alábale, alabando al Rey. Vete a una iglesia seria. No te estoy diciendo que te vayas a una iglesia de 3.000 y 4.000 miembros. No te estoy diciendo que vayas a esa iglesia, a una iglesia seria. Una iglesia grande y una iglesia seria no necesariamente es lo mismo. Seria puede ser pequeña, pero donde hay enseñanzas buenas, donde hay enseñanzas bíblicas, donde hay la presencia del Señor, donde hay respeto para las cosas de Dios, donde no se profanan las cosas de Dios, donde se respetan y se sigue la palabra del Señor como Dios manda. Entonces no es la más grande, sino la más, aleluya, la más metida con el Señor, la que más está sirviéndole al Señor, la que más está sometida y se está sometiendo. Olvídate que te diga que eres dogmático, que te diga que eres, aleluya, demasiado empautado, pero no interesa lo que digan. Haz lo que dice el Señor en su palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, desarrollando este tema, desarrollando esta verdad, Jesús enseñó que Él edificaría su iglesia. No la entretenería, dice la palabra. Entonces Jesús enseñó que Él edificaría su iglesia, no que la entretenería. Y dice la Biblia que la edificaría sobre Él mismo, que es la roca inconmovible de justicia y de santidad. Entonces vamos a ver esta parte de edificar la iglesia sobre la roca, porque aleluya, ha habido confusión en cuanto a esta idea, en cuanto a este concepto, en cuanto a interpretación de términos del texto, para decir otra cosa que Jesús nunca ha dicho. El Señor le dijo a Pedro, aleluya, claramente: tú eres Pedro y sobre esta roca yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces escúchame bien lo que te voy a decir. Hay que aclarar el asunto de la roca y de Pedro. Tenemos que ver este asunto de la roca y Pedro. O sea, la iglesia popular, la iglesia católica romana, siempre ha enseñado para beneficiar al Papa, para beneficiar sus propios intereses y su propio concepto doctrinal. Siempre ha enseñado sencillamente que, aleluya, Pedro es la roca, aleluya, pero no es lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, para beneficiar al Papa, la enseñanza, su doctrina herética, siempre han estado detrás del hecho de decir y enseñar que cuando Jesús habló de la roca, Jesús estaba hablando de Pedro. Y siempre dice: Pedro es la roca sobre la cual la iglesia está edificada. Y como supuestamente en doctrina herética romana, sencillamente el Papa es el sucesor de Pedro, cada vez que hay un nuevo Papa, ese Papa viene a ser, según ellos, la roca de que habló Jesús en Mateo 16, 18. Pero eso no es lo que dice las Sagradas Escrituras. Aquí vemos que Jesús dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, porque la palabra Pedro no significa exactamente roca, sino una pequeña piedra. Y es aquí donde ellos dicen que no es una pequeña piedra, sino que cuando habló de roca se refería a Pedro. Pero estudiando la palabra de las Sagradas Escrituras, viendo otros textos de las Sagradas Escrituras, podemos darnos cuenta que el propio Pedro, y posteriormente y antes de él el apóstol Pablo, enseñó que la roca inconmovible no es Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Mateo, que la roca es Cristo. Y en el Antiguo Testamento se enseña que Dios mismo es la roca inconmovible de justicia. Entonces hay que aclarar este asunto de la roca y de Pedro. La roca es Dios, Jehová, Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. La roca, los textos bíblicos dicen que la roca es Jehová Dios y no Pedro. Pedro sencillamente estaba dando una declaración, y sobre esa declaración es que Jesús dice, aleluya, y sobre esta roca. ¿Cuál era la roca? La declaración que Pedro estaba dando de que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Esa es la roca. ¿Por qué? Porque la roca es Cristo. Pero mírame en 2 de Samuel, capítulo 22, y donde leemos en el versículo 32, donde vamos a ver que la roca es Dios Jehová,
y no es Pedro. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Dice aquí la Biblia. Dice, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Entonces el propio Señor, la propia palabra te está diciendo que aparte del Señor Jesucristo y aparte de Jehová Dios, no hay ninguna otra roca. Entonces Pedro no formaba parte de esto. Cuando este texto se escribió, Pedro no tenía nada que ver con relación a lo que es la roca, ni siquiera existía, pero ya se estaba enseñando, ya se había declarado, ya se había dicho que la roca es Jehová Dios y nadie más, porque no hay más roca fuera de él. El propio, aleluya, escritor dice, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Fuera de nuestro Dios no existe ninguna otra roca. Entonces esto no involucra a Pedro, ni Pedro tiene que ver nada dentro de esta declaración de la palabra. Si vamos al Salmo 62, versículo 2, dice, Él solamente, dice aquí, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿De quién dice esto el salmista? Del Dios omnipotente, de Jehová Dios de los ejércitos, que no es más que Jesucristo manifestado en carne. Entonces estas palabras recaen sobre el Señor Jesús, porque la roca inconmovible es Dios y no hay ninguna otra. Cuando esto se escribió, cuando esto se habló, se enseñó, se predicó y se llevó al pueblo, Pedro ni siquiera existía en el panorama de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. No tiene nada que ver con el apóstol Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no le estaba diciendo a Pedro que él es la roca. No, de ninguna manera. Dios no le estaba diciendo a Pedro eso. Lo que Jesús le llamó la roca fue la declaración de que Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Entonces lo que Jesús le llamó la roca es la declaración de Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Sobre esa declaración, y esa declaración que el Señor Jesucristo dice, sobre esta roca. ¿Cuál roca? La declaración y la revelación que Pedro acababa de tener de que Jesús es el Hijo del Dios bendito. Ahora, prueba de que Pedro no es la roca. Pedro no es la roca es Jesús, o sea Dios, porque Él es Dios. Y Él es Dios sobre todas las cosas. Pero prueba de que Pedro no es la roca es la declaración tanto de Pablo como del propio Pedro sobre quién es la roca. Observa, Pablo presenta a Jesús como piedra de tropiezo y como roca que hace caer al incrédulo a la palabra. Ya comienza Pablo a presentar esta verdad porque él la sabía, la entendía y la enseñaba. O sea que para Pablo la roca era nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no Pedro. En Romanos capítulo 9 tenemos un texto muy importante. En el versículo 36 Pablo dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. ¿De quién se estaba diciendo eso? ¿De Pedro? Desde luego que no. Pedro no figuraba ni tenía nada que ver con Pedro cuando esto se escribió. Cuando esto se escribió se estaba refiriendo a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Es profecía y habla de Jesús. Entonces eso de que Pedro es la roca es mentira del diablo. No es real, no es verdad. Es una invención del Vaticano, del mafioso del Vaticano y de todos los que han estado antes y después y estarán después de él ahí, si es que alguno está. Pero la verdad de la palabra de Dios, que esto no se escribió de Pedro porque Pedro no figuraba cuando esto se hablaba. Es profecía de nuestro Señor Jesucristo, apunta directamente a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como está escrito, dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él. ¿De quién está hablando? De Jesús, no de Pedro, porque no hay que creer en Pedro, sino en quién, en Jesús. Y el escritor dice, y el que creyere en él, dice Pablo, no será avergonzado. Entonces la piedra o la roca inconmovible, aleluya, que ha sido puesta en Sión, que ha sido puesta para salvación o para perdición de los que no reciban al Señor como su Salvador, es nuestro Señor Jesucristo. Pedro no tiene en lo más mínimo nada que ver con esta realidad y esta verdad de que, aleluya, nuestro Señor es la roca. Pedro no tiene nada que ver en esto porque esto no lo incumbe a él. Pablo entendía a todas luces, mi querido hermano, que la única roca era Jesucristo y nadie más. Él sabía, lo había leído,
lo había estudiado, lo había visto en el Antiguo Testamento, lo había enseñado. Mírame 1 Corintios 10, versículo 4. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, dice aquí. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Dice, y la roca era Cristo. Él está hablando de la roca que seguía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En ese momento no estaba Pedro, pero ya Jesús ya existía. Su personalidad estaba con el Padre en la eternidad, dentro de la divinidad. Y mira que Pablo lo entendía perfectamente, como lo estamos entendiendo en esta noche, porque él dice, bebían de la roca espiritual que lo seguía, y él dice, y la roca era Cristo. Entonces el texto no habla de Pedro, el texto habla de Cristo y dice claramente que la roca era Cristo. Cristo es la roca. Entonces aquí te das cuenta que esa enseñanza de la iglesia popular, de la iglesia católica, es falsa, es mentira, es forzada, no tiene ni siquiera ni pie ni cabeza, ni tiene en lo absoluto respaldo en las Sagradas Escrituras. Todo es mentira de aquellos que han estado tratando de tergiversar el mensaje glorioso de la palabra. El propio Pedro reconoció que Jesús, hermano, es la roca de la salvación puesta por Dios sobre este planeta. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es la roca que Dios puso? Ya hemos visto aquí que es nuestro Señor Jesucristo, y que la roca no tiene nada que ver con Pedro. Voy a llevarte a este texto. Primera de Pedro capítulo 2, ven conmigo. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8. Observa lo que dice la palabra. Dice, para vosotros pues los que creéis, Él, está hablando de Jesús. Ese Él se refiere a Jesús, no a Pedro. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Quién es la roca según el texto este? Nuestro Señor Jesucristo, y nunca Pedro. Entonces eso de que Pedro es la roca es primero mentira, es falso, es una enseñanza herética. Y cuando decimos herética estamos diciendo satánica, viene del infierno, del diablo, de personas malintencionadas que sencillamente buscan la forma de engañar, porque engañan a su gente diciéndole falsedades y mentiras. Pero aquí el propio Pedro dice que Jesús es la roca puesta por el Señor, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces la iglesia era edificada, no entretenida. Se le enseñaba las verdades, los principios escriturales, y era edificada en el temor del Señor, para que entendieran, para que supieran que Dios es un Dios de amor y misericordia, pero que hay, aleluya, que honrarlo, hay que respetarlo, hay que temerle, hay que seguirle, y no te puedes y no debes desviarte jamás de aquella dirección que Dios ha puesto en sus vidas. Así que tenemos que continuar en esta línea, hermanos, del conocimiento de la palabra, para entender realmente que la iglesia no puede ser de ninguna manera entretenida. Dios no nos ha llamado a entretener. Déjate de entretener a los hermanos, déjate de entretener la iglesia, déjate de entretener a aquellos que Dios pone delante de ti, para que le enseñes el mensaje de la palabra, y llévale cada día la palabra de Dios con verdad, que es lo que ellos necesitan, y enséñale que el altar se respeta, que la iglesia se respeta, que los ministros se respetan, que no se dejen engañar de los demonios, de Satanás, de toda fuerza oculta, y meter cosas en la iglesia que no es lo que Dios quiere que metan en la iglesia, porque no pertenece al reino de Dios, y menos a una iglesia seria que hace las cosas correctamente delante de la presencia del Señor. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y